Hoy en día dejan entrar a cualquiera en primera clase. ¿Eh? Eso fue lo que dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, pero con los ojos fijos en la única mujer negra en el salón. La doctora. Evelyn Reed acababa de acomodarse en su asiento después de regresar de dar una conferencia innovadora en el CERN. Ella no era llamativa, no tenía logotipos de diseñadores, ni séquito, solo una elegancia tranquila y una mente que valía miles de millones. Pero para Eleanor Cointon y su hijo mimado, todo lo que vieron fue piel, un intruso en su mundo curado de privilegios heredados. No sabían su nombre. No sabían con quién estaba casada. Y en 5 minutos, su imperio comenzaría a desmoronarse ante el sonido de la llegada de su jet. El Polaris Lounge del Aeropuerto Internacional Newark Liberty fue un ejercicio de tranquilidad curada. Era un mundo aparte de la sinfonía caótica de salidas y llegadas que resonaban en el vestíbulo principal. Aquí la iluminación estaba fijada permanentemente a un suave resplandor antes del anochecer. El aire zumbaba con el zumbido bajo y costoso de un sistema de ventilación superior, y el tintineo de los cubiertos reales contra la porcelana era el sonido más fuerte permitido. Era un corral para el 1% global. Un espacio que olía a éxito, a whisky añejo y a un ligero ambientador floral que probablemente tenía un nombre como Jardín de Kioto en primavera. La doctora. Evelyn Reed estaba sentada en un lujoso sillón en un rincón tranquilo, con un libro sin leer en su regazo. Ella era la viva imagen de la elegancia discreta. No llevaba ningún logotipo de diseño evidente. Su atuendo consistía en un par de pantalones negros sencillos y exquisitamente confeccionados, una blusa de seda de color crema y un chal de cachemira del tono de un cielo tormentoso que le cubría los hombros. Sus únicas joyas eran un par de delicados pendientes de perlas y un sencillo y elegante anillo de bodas de platino. Su cabello estaba peinado en hermosos e intrincados mechones, algunos de los cuales estaban recogidos para revelar la elegante columna de su cuello. Ella estaba cansada. Era un cansancio profundo que no provenía del esfuerzo físico, sino de invertir cada gramo de su energía intelectual y emocional en su trabajo. Durante la última semana había estado en Ginebra, no como turista, sino como oradora principal en una conferencia altamente especializada en el CERN. Su presentación sobre las aplicaciones prácticas del entrelazamiento cuántico en los sistemas de comunicaciones de próxima generación fue recibida con una ovación de pie en una sala llena de las mentes más formidables del mundo. Había participado en debates científicos complejos, había asesorado a jóvenes físicos y había finalizado el marco preliminar para un proyecto que literalmente podría cambiar el mundo. Ahora lo único que quería era volver a casa. Cerró los ojos por un momento, dejando que la atmósfera silenciosa la invadiera. Era una maestra de la observación, de tomar datos y ensamblarlos para formar una imagen coherente. Era una habilidad perfeccionada en el laboratorio y en el aula, pero también le servía en el teatro de la interacción humana, y los datos que estaba recopilando en ese momento eran interesantes. Al otro lado del salón, sentados en un largo banquete de cuero, estaban una mujer y un hombre más joven que solo podía ser su hijo. Eran la antítesis de la gracia tranquila de Evelyn. Eran ruidosos, no en volumen sino en presencia. La mujer que parecía tener alrededor de 60 años era Eleanor Cointon. Ella fue esculpida, no vestida. Su cabello rubio era un casco de perfección. Su rostro era una máscara de costosos procedimientos cosméticos y su cuerpo estaba envuelto en un traje de tweed que gritaba Chanel sin tener que mostrar un solo logotipo. Un gran y ostentoso collar de diamantes brillaba en su garganta, y un diamante a juego descansaba en su mano derecha. Bebió su champán con un permanente mugido de insatisfacción, como si el mero hecho de existir en un espacio público fuera una carga. Su hijo, Harrison Cointon, era un eco más joven y masculino de su derecho. Era guapo de una manera brutal y predecible, con una mandíbula que parecía tallada en granito y una sonrisa que nunca llegaba a sus fríos ojos azules. Estaba navegando por su teléfono con un aire de profundo aburrimiento. Su reloj PC Philippe reflejaba la luz mientras pasaba su pulgar sobre la pantalla.
Evelyn había notado sus miradas desde el momento en que se instaló. Primero, un rápido gesto de desdén de Harrison, luego una mirada más larga y calculadora de Eleanor. Era una mirada que Evelyn conocía bien. ¿Era la mirada de ¿cómo entraste aquí? Era una mirada que pasaba por alto su elegante atuendo, su comportamiento tranquilo, su evidente derecho a estar allí y se fijaba en un hecho simple e inmutable, su negritud. Para ellos en este aire enrarecido. Ella era una anomalía, un error en la matriz de sus privilegios. Evelyn suspiró internamente. Estaba demasiado cansada para esto. Había pasado una semana debatiendo la naturaleza fundamental del universo con premios Nobel. Ella simplemente no tenía la energía para involucrarse en la mezquina y terrenal fealdad del prejuicio. Decidió ignorarlos y concentrarse en cambio en el suave burbujeo de la perada en su vaso. Pero los Cointon no se contentaron con ser ignorados. No entiendo por qué los estándares están bajando tanto, le dijo Eleanor a Harrison, con su voz como un susurro escénico diseñado para transmitirse. Este lugar solía ser exclusivo. Verdaderamente exclusivo. Harrison gruñó en señal de acuerdo, sin levantar la vista de su teléfono. Ahora dejan entrar a cualquiera, madre. Seguramente es alguna promoción de tarjetas de crédito. El comentario fue un dardo lanzado con crueldad casual y estaba dirigido directamente a Evelyn. Sintió el dolor, el ardor familiar de verse reducida a un estereotipo, la intrusa indigna, la contratación por acción afirmativa, la promoción de tarjetas de crédito. Ella ya los había oído todos antes. Mantuvo sus ojos fijos en su libro y su postura firme. Ella no les daría la satisfacción de una reacción. Ese era su juego. Provocar, recibir una respuesta, cualquier respuesta, y luego escalar, posicionándose como víctimas de una intrusión injustificada. Su siguiente objetivo era el encargado del salón, un joven llamado Simon. Era delgado, con una energía nerviosa y un deseo casi cómico de complacer a los invitados que consideraba importantes. Se recorrió el salón rellenando vasos y ofreciendo nueces calientes con aduladora deferencia. Había sido casi obsequiosamente cortés con los Cavington, dirigiéndose a ellos como señora y señor con una ligera reverencia. Cuando registró a Evelyn, su cortesía fue tenue y frágil. Sus ojos escanearon su tarjeta de embarque con apenas un dejo de sospecha, como si esperara que se disolviera y se volviera falsa en cualquier momento. Eleanor captó la mirada de Simon y dobló un dedo, un gesto que uno podría usar para llamar a un perro desobediente. Simón estuvo a su lado en un instante. Sí, señora Cointon. ¿Puedo servirle otra copa? No, gracias, Simon, dijo ella, con una voz cargada de falsa preocupación. Ella lo bajó con aire conspirador, pero aún así Evelyn podía oírlo perfectamente. Solo estoy un poco preocupado por la seguridad y el ambiente general. Ella dirigió su mirada deliberadamente hacia Evelyn. La mirada de Simón siguió la de ella. Vio a Evelyn sentada tranquilamente, sin molestar a nadie. Volvió a mirar a Eleanor. Su rostro era una máscara de ansiosa comprensión. Él lo entendió perfectamente. Su trabajo no era garantizar la comodidad de todos los pasajeros de primera clase. Su trabajo era garantizar la comodidad de los pasajeros de primera clase. Lo entiendo. Señora, tartamudeó. ¿Hay algo específico? ¿Específico? Eleanor se rió. Un sonido corto, agudo y feo. Querido muchacho, o lo ves o no lo ves. Algunas personas simplemente no encajan en ciertos lugares. Baja el tono. Harrison finalmente levantó la vista de su teléfono, con una sonrisa burlona dibujándose en sus labios. Miró directamente a Evelyn. Sus ojos recorrieron su cuerpo de una manera que era al mismo tiempo despectiva y vagamente lasciva. Tal vez esté esperando a alguien, dijo arrastrando las palabras. Alguien que sí tiene billete. Ese fue el momento en que se cruzó la línea, pasando de la insinuación codificada al insulto público directo. El tranquilo santuario había sido violado. Cada fibra del ser de Evelyn le gritaba que se pusiera de pie,
que desatara toda la fuerza de su intelecto y su ira justa sobre ellos, que les dijera que su boleto no fue pagado por una promoción de tarjeta de crédito, sino por una vida de trabajo duro incansable y una brillantez asombrosa, que les informara que el valor de sus contribuciones a la ciencia superaría toda su fortuna heredada 1.000.000 de veces. Pero ella se contuvo. Un viejo recuerdo surgió. Su padre, profesor de historia y hombre de inmensa dignidad, le dijo una vez: «Nunca luches con un cerdo. Ambos se ensucian y, además, al cerdo le gusta». Ella no quería luchar. Aún no. Ella simplemente observaría. Ella les permitiría construir su propia palo por palo. Ella lentamente y deliberadamente pasó una página de su libro. El sonido nítido del papel, un pequeño acto de desafío en el silencio cargado. Ella podía sentir que su frustración aumentaba. Su negativa a participar fue para ellos una ofensa aún mayor de lo que cualquier respuesta airada hubiera podido ser. Fue el despido definitivo. Les dijo que ni siquiera eran lo suficientemente importantes como para justificar su enojo y que para personas como Eleanor y Harrison Coynton era completamente imperdonable. Su campaña de acoso mezquino estaba a punto de intensificarse dramáticamente. El fracaso de los Coynton de provocar a Evelyn a una confrontación solo pareció alimentar su nocivo sentimiento de derecho. Eran como tiburones que, al no haber conseguido enfurecer a su presa, decidieron agitarse y ensangrentar el agua ellos mismos. Eleanor se puso de pie, su movimiento estaba rígido por la indignación. Ella cogió su copa de champán medio llena. Con un suspiro teatral, comenzó a caminar hacia el gran ventanal que daba a la pista, un camino que la llevó directamente más allá de la silla de Evelyn. Evelyn la observó acercarse con el rabillo del ojo. Ella sabía con absoluta certeza lo que estaba a punto de suceder. Fue una jugada clásica del manual de los pequeños tiranos. Cuando Eleanor pasó, su mano se resbaló. El champán, un líquido de color dorado pálido, lleno de burbujitas furiosas, no se derramó en el suelo. Por algún milagro malévolo de la física, se desvió hacia un lado y cayó directamente sobre el fino cachemir gris del chal de Evelyn, que estaba sobre el brazo de su silla. Una mancha oscura y húmeda apareció instantáneamente en la lujosa tela. ¡Oh cielos míos!, Eleanor exclamó, y su voz era una imitación perfecta de la sorpresa. Ella se llevó una mano al pecho. ¡Qué torpe soy! Lo siento muchísimo. La disculpa fue tan falsa como las perlas de un maniquí de una tienda departamental. Sin embargo, sus ojos tenían un brillo de triunfo puro y absoluto. Finalmente había logrado imponerse físicamente en el espacio de Evelyn para estropear sus pertenencias y forzar una interacción. Evelyn miró hacia abajo y vio la mancha que se extendía sobre su abrigo. Fue una hermosa pieza, un regalo de su esposo. Luego miró a Eleanor, con la mirada firme y sin parpadear. Ella no habló. Ella simplemente sostuvo la mirada de Eleanor, su silencio más potente que cualquier acusación. A sus ojos, Eleanor no era un igual, sino un espécimen, un caso de estudio fascinante, aunque repulsivo, del comportamiento humano. Harrison se acercó lentamente, fingiendo preocupación. «Mamá, ¿estás bien?» «Ay, Dios mío, mira eso. Está completamente empapado». Miró a Evelyn. «Deberías tener más cuidado donde dejas tus cosas», dijo, logrando de alguna manera tergiversar la situación y culparla a ella. Simon, el encargado, se acercó corriendo con un paño, con el rostro desfigurado por el pánico. «Señora Coynton, ¿estás bien? Oh, déjame ayudarte con eso». De inmediato empezó a frotar inútilmente la mancha del chal de Evelyn. Su principal preocupación era claramente el agresor, no la víctima. «No pasa nada, Simon», dijo Evelyn con voz tranquila y clara. Cortó el drama fabricado como un bisturí. Ella tomó con cuidado el envoltorio y lo dobló, con el lado manchado hacia adentro, y lo colocó sobre su regazo. Esto es solo un resumen. Su compostura los exasperaba. Habían esperado lágrimas o enojo, o por lo menos,
una manifestación nerviosa de indignación. Su tranquilo control era un espejo que reflejaba su propia fealdad, y odiaban lo que veían. Bueno, me disculpé, dijo Ellaner con rigidez, mientras su fingido remordimiento se evaporaba. Algunas personas son simplemente muy sensibles. Y algunas personas no lo son, respondió Evelyn con voz todavía serena. Finalmente miró directamente a Eleanor, con un tono de acero en su tono. Tienen cosas más importantes de las que preocuparse que una bebida derramada. La implicación quedó en el aire. Tengo cosas importantes en que pensar. Claramente no lo haces. Esto fue demasiado para Eleanor. Su máscara de civilidad cuidadosamente construida se quebró por completo. ¿Cómo te atreves? Ella siseó, con su voz baja y venenosa. ¿Tienes alguna idea de quién soy? Era el grito clásico y supremo de los que tienen derecho, la creencia de que un nombre, un linaje, una cuenta bancaria deberían garantizarles inmunidad frente a la decencia humana básica. No, dijo Evelyn simplemente con sinceridad. Y no puedo imaginar por qué importaría. ¿Importa?, se burló Harrison, dando un paso adelante. Importa porque esta es una sala privada para clientes de primera clase, no una sala de espera pública. Y, francamente, su presencia aquí es cuestionable. Se giró hacia Simon, que rondaba inútilmente, con el aspecto de un ciervo deslumbrado por los faros de una limusina carísima y agresiva. Simón, ordenó Harrison, quiero que verifique sus credenciales de nuevo. Tengo el presentimiento de que su billete no es válido para esta sala. La gente como ella siempre intenta colarse en lugares donde no debe. La frase gente como ella se pronunció sin el menor subterfugio. Era una muestra de intolerancia cruda y descarada, expuesta sobre el suelo pulido de la sala Polaris. Los demás huéspedes, que habían intentado fingir que no escuchaban, se sumieron en un profundo e incómodo silencio. Algunos bajaron la vista a sus regazos, avergonzados. Otros observaban con una especie de fascinación sombría. Nadie intervino. Esta era la pelea de Evelyn, y estaba completamente sola. Simon, visiblemente pálido. Él estaba entre la espada y la pared. Por un lado, tenía a los Covington, que irradiaban riqueza y amenaza, exigiéndole que actuara. Por el otro, tenía a Evelyn, una pasajera cuya tarjeta de embarque ya había revisado y verificado. Sin embargo, sus instintos enfermizos eran más fuertes que su profesionalismo. Decidió apaciguar el poder que veía. Se giró hacia Evelyn, con una mezcla de disculpa y formalidad en su rostro. Señora, doctora. Reed, lo siento mucho, pero para la comodidad y seguridad de todos nuestros pasajeros, tendré que pedirle que me muestre su tarjeta de embarque una vez más. Evelyn lo miró, no con enojo, sino con un profundo sentimiento de decepción. Ella lo veía no como una persona, sino como un engranaje de una máquina que conocía demasiado bien. Una máquina que desgasta la dignidad y funciona con el combustible del prejuicio. «Ya viste mi tarjeta de embarque, Simon», dijo con un tono de voz peligrosamente bajo. «La escaneaste tú mismo hace menos de 30 minutos. ¿Estás sugiriendo que el sistema de tu aerolínea es defectuoso o me estás acusando de algo?» «No, por supuesto que no, señora. Es solo cuestión de procedimiento», balbuceó, abatido ante su franqueza. No podía mirarla a los ojos. No es cuestión de procedimiento acosar repetidamente a un pasajero que paga a instancias de otro, afirmó Evelyn. Su voz resonaba con una autoridad que no tenía nada que ver con la riqueza y sí con una autoestima inquebrantable. Sin embargo, es un ejemplo clásico de discriminación. Usó la palabra discriminación deliberadamente. Era una palabra con peso legal. Una palabra que aterrorizaba a corporaciones como United Airlines. Vio un destello de miedo genuino en los ojos de Simon. Pero Harrison Cointon se limitó a reír. «Ah, allá vamos. Jugando la carta racial. ¡Qué predecible! Muéstrale el billete si lo tienes». Evelyn tenía una opción.
Podía negarse, mantenerse firme por principios y probablemente ser escoltada por seguridad, o podía obedecer, sabiendo que el acto decisivo final de este drama estaba a solo unos momentos. Su esposo, Julian, era patológicamente puntual. Su avión la estaría esperando. Una lenta sonrisa se dibujó en los labios de Evelyn. Era una pequeña sonrisa secreta, que no llegó a sus ojos. Era la sonrisa de un maestro de ajedrez que ve el jaque mate 5 movimientos antes. Muy bien, dijo, con la voz impregnada de una diversión casi imperceptible. Metió la mano en su bolso Hermès, un bolso tan sutil en su lujo que los Coynton probablemente lo habían confundido con una imitación barata, y sacó su portafolios de billetes. No se lo dio a Simon. En cambio, lo sostuvo en la mano, esperando. Miró más allá de los Coynton, más allá de Simon, y hacia el gran panel de llegadas y salidas en la pared del fondo, como si esperara algo. El Ellanar se burló. ¿Qué estaba esperando? ¿Una invitación especial? Y entonces sucedió. Una voz, tranquila y profesional, resonó por el sistema de altavoces privado de la sala, un sonido reservado solo para anuncios especiales. Buenas tardes, pasajeros. Un anuncio rápido del mostrador de aviación de Vance. Al mencionar el nombre de Vance, Eleanor y Harrison Coynton se quedaron paralizados. Sus expresiones cambiaron de la arrogante certeza a la confusa curiosidad. Vance. Conocían ese nombre. Lo sabían muy bien. Era el nombre del hombre al que iban a conocer en un vuelo. El hombre que tenía en sus manos el destino de todo su imperio familiar, que se desmoronaba. La voz en el intercomunicador continuó clara y nítida. Con la fiesta del vuelo 777 de Vance Aviación con servicio directo a Londres. Por favor, diríjanse a la entrada privada de la pista. Su avión está listo para embarcar. Un guiño colectivo de los Cavington. Vance Aviación, un vuelo privado aquí. Simon parecía completamente desconcertado. Miró a los Cavington y a Evelyn, su pequeña mente intentando, sin éxito, atar cabos. Entonces, la pieza final encajó. La encargada de la sala, una mujer de aspecto distinguido llamada señorita Albrecht, salió de su oficina. Caminó con paso decidido por la sala, escudriñando la habitación con la mirada. Ignoró por completo a los Cavington. Su mirada se posó en Evelyn. Se acercó con una sonrisa cálida y respetuosa. Doctora. Señor Reed, dijo la señorita Albrecht, con una voz llena de diferencia. Señor Reed. Vance acaba de aterrizar. Envió sus disculpas por los pocos minutos de retraso. Tenían un viento en contra más fuerte del esperado sobre el Atlántico. Tu coche te está esperando para llevarte a la pista cuando estés listo. El mundo pareció desacelerarse. Doctor Reed, el señor Vance ha aterrizado. Tu coche te está esperando. Las palabras detonaron en el silencioso salón como una serie de explosiones colocadas con precisión. El rostro de Eleanor Coynton hace un momento, tan lleno de petulante certeza, pareció derrumbarse. El color desapareció de sus mejillas, dejando tras de sí una máscara de horror pálida y boquiabierta. Su collar de diamantes de repente parecía llamativo y barato. Harrison se quedó como petrificado, con la boca ligeramente abierta. La sonrisa burlona desapareció y fue reemplazada por una mirada de comprensión naciente y repugnante. Miró a Evelyn. Realmente la miró por primera vez. Ya no vio a ningún intruso. Vio a una mujer de inmenso poder, un poder que él había entendido fundamentalmente y catastróficamente mal. Simón, el asistente, parecía haber visto un fantasma. Todo su cuerpo empezó a temblar y una capa de sudor frío apareció en su frente. Se quedó mirando la cartera de tarjetas de embarque, todavía agarrada en la mano de Evelyn como si fuera una reliquia sagrada. Evelyn finalmente se puso de pie, la viva imagen de la gracia y la serenidad. Ella le dio a la señorita Albrecht una cálida sonrisa. Gracias, Sara. Estaba terminando aquí.
Giró la cabeza lentamente y su mirada recorrió las figuras congeladas de Eleanor y Harrison Cointon. Dejó que sus ojos se posaran en ellos por un largo momento, permitiendo que todo el peso de su colosal error de juicio los aplastara. Ella no dijo nada. Ella no tenía por qué hacerlo. Luego miró a Simón. Ella levantó la cartera de billetes. ¿Querías ver esto?, preguntó con voz suave, pero cada palabra era un martillazo. Antes de que el aterrorizado asistente pudiera responder, una nueva figura apareció en la entrada del salón. Era alto, vestía impecablemente con un traje a medida y se movía con la presencia tranquila e imponente de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad. Tenía un rostro cálido e inteligente y unos ojos que se iluminaban en el momento en que veían a Evelyn. «Ahí estás», dijo Julian Vance, su voz, un rico barítono que llenaba el espacio. Caminó a través de la habitación, con su atención centrada únicamente en su esposa. Ni siquiera se dio cuenta de los Cavington ni del desorden en el suelo. La envolvió con sus brazos y la besó, un saludo lleno de amor, alivio y profundo afecto allí mismo, en medio del salón. «Lo siento por llegar tarde, mi amor», murmuró. El piloto se quejaba de los Getreams. «¿Qué tal Ginebra? ¿Les volaste la cabeza?» «Creo que sí». Evelyn sonrió, fundiéndose en su abrazo. «Pero no te vas a creer el día que he tenido aquí sentada». Fue solo entonces que Julian pareció notar las otras figuras en su cuadro de horror. Su mirada se posó en los Cointon. Al principio no los reconoció. Eran solo dos rostros pálidos y conmocionados en el fondo de su reunión, pero Eleanor y Harrison lo reconocieron. Ah, sí, reconocieron al hombre con el que habían pasado meses rogando por una reunión, el multimillonario tecnológico, el visionario de la energía verde, el hombre que creían su último y único salvador, Julian Vance. Y estaba besando a la mujer a la que acababan de pasar la última media hora humillando sistemáticamente. La realidad cataclísmica, destructora de carreras y de lo que acababan de hacer los golpeó con la fuerza de un golpe físico. Eleanor Cointon se tambaleó sobre sus pies, y por un segundo aterrador, pareció que podría desmayarse. El rostro de Harrison estaba color ceniza. El karma no solo había llamado a la puerta. Había aterrizado un jet privado en el jardín delantero de su casa y prendido fuego a su casa. Y el incendio apenas comenzaba. Julian Vance abrazó a su esposa, con un universo de amor y preocupación en sus ojos. Notó el pañuelo húmedo y manchado en su mano y la atmósfera tensa en el salón. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada penetrante e inquisitiva. «¿Todo bien, Ed?», preguntó en voz baja y seria. «Te ves tensa y tu rap está arruinado». Evelyn dejó escapar un pequeño suspiro de cansancio. «Ha sido una media hora instructiva, Julian. Una clase magistral de suposiciones infundadas». Miró significativamente a los Cavington, quienes seguían paralizados en su cuadro de conmoción. Los ojos de Julian siguieron su mirada. Miró a Eleanor y Harrison con atención por primera vez. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, pero era distante, como si intentara identificar un rostro desde una perspectiva empresarial. «¿Los conocemos?». Antes Evelyn no pudo responder, pero una nueva voz, cargada de pánico, lo interrumpió. Era Simon. Se abalanzó hacia adelante, haciendo reverencias y gruñendo. Su actitud se transformó, pasando de la de un portero cruel a la de un sirviente serio. «Señor Vance, señor, un honor tenerlo aquí. Doctor Reed, le pido disculpas por cualquier malentendido anterior». Estaba balbuceando. Sus palabras se atropellaban en un intento desesperado por reescribir la historia. Julian lo silenció con una sola mirada fría. Era una mirada capaz de congelar salas de juntas y hacer temblar a directores ejecutivos. Simon cerró la boca de golpe. Julian volvió a centrar su atención en su esposa. «Un malentendido. ¿Qué clase de malentendido?». Evelyn estaba a punto de hablar cuando Eleanor Cointon, despertada por la desesperación, dio un paso tembloroso hacia adelante. Su voz,
Al salir, fue una parodia tensa y temblorosa de su anterior arrogancia. Señor Vance, comenzó, forzando una sonrisa empalagosa. Eleanor Cointon, y este es mi hijo, Harrison. Qué grata sorpresa verlos aquí. Julian frunció el ceño. El nombre le hizo clic. Cavington. Industrias Cavington. Claro, tenemos una reunión programada para mañana por la mañana. Harrison, viendo una pequeña oportunidad, una oportunidad desesperada de salvar lo insalvable, también se ofreció. Así es, señor. Un verdadero honor. Volamos específicamente para ello. Estamos increíblemente entusiasmados con las posibles sinergias entre nuestras empresas. Estaba radiante, con una sonrisa frenética y desbordante de puro terror. Julian asintió lentamente, mientras su mente procesaba la nueva información. Miró a los Cointon, a su esposa, luego al aterrorizado empleado y de nuevo al envoltorio manchado que Evelyn sostenía. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, formando una imagen de una fealdad impresionante. ¿De verdad?, preguntó Julian con una voz peligrosamente neutra. Se giró hacia Evelyn. Cariño, ¿eran estas las personas que te estaban haciendo pasar un mal rato? Era el momento de la verdad. Eleanor y Harrison contuvieron la respiración. Rezaban, esperaban, rogaban al universo que Evelyn mostrara clemencia, que le restara importancia al incidente para evitar una escena. La habían juzgado profundamente mal otra vez. Evelyn no era una persona vengativa, pero creía en las consecuencias. Creía que las acciones, especialmente las arraigadas en el odio, debían tener una reacción igual y opuesta. Lo eran, confirmó Evelyn con voz clara e inquebrantable. Derramaron una bebida sobre Mirab, me acusaron de no pertenecer a este lugar e insistieron en que Simon me sacara del salón porque mi presencia, y cito textualmente, bajaba el tono. Cada palabra era un clavo en el ataúd corporativo de Cavington. Julian Vance se quedó inmóvil. La calidez de su expresión se desvaneció por completo, reemplazada por una frialdad ártica que parecía absorber el calor del aire. Ya no era Julian Vance, el amoroso esposo. Era Julian Vance, el coloso de la industria, el hombre que no soportaba a los tontos y que no toleraba en absoluto la falta de respeto hacia la persona que más amaba en el mundo. Giró la cabeza lentamente para mirar a Eleanor y Harrison. Su voz era tranquila, pero cargaba con la escalofriante carga del poder absoluto. A ver si lo entiendo bien, empezó. Ustedes son los directores de Cavington Industries, una empresa energética histórica al borde de la quiebra. Están buscando una asociación multimillonaria con mi empresa, Vance Renewables, como un último esfuerzo para salvarse del colapso total. Todo tu futuro depende de mi buena voluntad, y te preparaste para esta reunión crucial viniendo a este aeropuerto y acosando e insultando sistemáticamente a una mujer negra que se ocupaba tranquilamente de sus asuntos. Hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire, densas y pesadas. La profunda, exquisita, casi poética estupidez de aquello es realmente algo digno de admirar. El rostro de Eleanor se arrugó. Señor Vance, por favor. Fue un malentendido. Un terrible, terrible error. No teníamos ni idea. No sabíamos que estaba contigo. Y ahí estaba. La admisión fatal. La confesión que yacía en el corazón de su podrida filosofía. Julian entrecerró los ojos. No sabías que estaba conmigo, repitió, bajando aún más la voz. Así que el problema no fue tu comportamiento. El problema era el estado de su víctima. ¿Crees que tus acciones habrían sido aceptables si ella fuera simplemente una mujer negra cualquiera? Si no tuviera un señor Vance que viniera a rescatarla. Sientes remordimiento no porque fuiste cruel, sino porque fuiste cruel con la persona equivocada. Dio un paso más cerca y tanto Eleanor como Harrison se estremecieron hacia atrás como si los hubiera golpeado. Verás, aquí es donde tú y yo operamos en universos diferentes. Construí mi empresa sobre la innovación,
el mérito y la creencia fundamental de que el valor de una persona está determinado por el contenido de su carácter y la calidad de su mente. Está claro que operas con un sistema más antiguo y feo. Crees que el valor de una persona se determina por su nombre, sus conexiones y el color de su piel. Hizo un gesto hacia Evelyn, y su expresión se suavizó un instante al mirarla. Pero aquí está la parte que no podrías haber entendido. El giro, por así decirlo, volvió su mirada gélida hacia los Covington. Esta mujer a la que insultaste no es solo mi esposa. Es la doctora. Evelyn Reed, la doctora. Reed, la que tiene un doctorado en física cuántica del MIT. La mujer que acaba de pasar una semana en el CERN como ponente principal. Mentes deslumbrantes que ni siquiera podrías empezar a comprender. Y lo más importante para ti, es la asesora científica principal de Banzer y Nuevels. Dejó que eso penetrara. Observó cómo sus rostros pasaban de cenicientos a exangües. La revolucionaria tecnología de captura solar que usted está tan desesperado por licenciar para el sistema patentado de almacenamiento de energía que es la pieza central de toda nuestra propuesta de asociación. Julián sonrió, una sonrisa escalofriante y fina, sin ningún tipo de humor. Se basa en su trabajo, sus patentes, su genio. De hecho, mi principal razón para considerar una reunión con una empresa fosilizada como la suya fue la creencia del Dr. Reed de que su infraestructura existente podría reutilizarse, salvando miles de puestos de trabajo. Fue su compasión y su visión lo que le permitió entrar por la puerta. Hizo un gesto hacia el salón, ahora silencioso. Entonces, no solo insultaste a mi esposa. Insultaste al mismísimo arquitecto del salvavidas que estabas pidiendo. Miraste la mente que podría haberte salvado y todo lo que viste fue un blanco para tus prejuicios. Harrison finalmente encontró su voz. Un sonido de croar desesperado. Señor Vance, Dr. Reed, le pedimos disculpas. Nos disculpamos sincera y profundamente. Nos equivocamos. Por favor, no dejes que este error de juicio destruya todo. Evelyn los miró. Su expresión no era de enojo, sino de una especie de lástima clínica. No fue un error de juicio, señor Cointon, dijo con calma. Un error es un error que cometes una vez. Esto fue un reflejo del carácter, de tu carácter, y el carácter es lo único que no se puede arreglar con un trato comercial. Juliana asintió en señal de acuerdo. Sacó su teléfono. Con unos pocos toques rápidos, redactó un correo electrónico. Los Cointon observaron con los ojos abiertos por el terror mientras su pulgar se cernía sobre el botón de enviar. Señorita Albrecht, dijo Julian, mirando a la encargada de la sala. Por favor, asegúrese de que los Cointon estén cómodos durante el resto de la espera para su vuelo comercial. El énfasis en el comercial fue un deliberado giro final. Luego miró a Eleanor y Harrison, con el rostro impasible. Nuestra reunión de mañana queda cancelada. Mi oferta de asociación ha sido retirada. Toda asociación entre Banzer y Nuevels y Covington Industries queda terminada por la presente, con efecto inmediato. Presionó enviar. Un leve sonido se escuchó en su teléfono. Era el sonido de un imperio cayendo. Es mi razonamiento, añadió, guardando el teléfono en su bolsillo. Se lo aclararé a mi junta directiva y cuando sea necesario, a la prensa financiera. Tengo una política de tolerancia cero hacia la intolerancia en mis relaciones comerciales. Es malo para la moral. Es malo para la innovación y, como usted ha demostrado tan maravillosamente, catastróficamente malo para los negocios. Le ofreció su brazo a Evelyn. Nos vamos, mi amor. Nuestro avión está esperando. Evelyn tomó su brazo, colocando su mano sobre la de él. Ella les dirigió a los Covington una última y larga mirada. Ella no dijo nada. Su silencio fue su juicio. Mientras se alejaban, dejando a Eleanor y Harrison parados como estatuas en las ruinas que ellos mismos habían creado, Evelyn apoyó la cabeza en el hombro de su marido. La primera parte del karma había sido entregada. Pero ella sabía, al igual que Julián, que las verdaderas consecuencias, el duro karma,
apenas habían comenzado a manifestarse. El paseo hasta la pista privada fue un estudio de contrastes. Dentro del salón había descendido un silencio tóxico, cargado de humillación y hedor a ruina. Afuera, el mundo estaba vivo con el rugido de los motores y el aire limpio y fresco del aeródromo. Un Cadillac Escalade negro los estaba esperando en la acera. El conductor mantenía la puerta abierta respetuosamente. Mientras se acomodaban en los lujosos asientos de cuero, Evelyn finalmente se permitió exhalar. La tensión que había estado acumulando en sus hombros comenzó a disiparse, reemplazada por una profunda sensación de cansancio. Julián la rodeó con su brazo y la acercó más. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Su enojo hacia los Covington fue reemplazado por una suave preocupación por ella. Lo estaré, dijo ella, apoyando la cabeza contra su pecho. Es agotador, Julian. Es la arrogancia pura y dura que hay detrás de todo esto. La suposición de que no podría pertenecer a este lugar. Son reliquias, Eve, dijo con voz grave y retumbante. Dinosaurios esperando el meteorito. Y esta noche, tú eras el meteorito. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. No me siento como un meteorito. Me siento como una mujer que quiere irse a casa, ponerse el pijama y ver una película tonta. Estamos a menos de 20 minutos de hacer exactamente eso, prometió, besándole la parte superior de la cabeza. La Escalade ronroneó por la pista, abriéndose paso entre un montón de vehículos de servicio antes de detenerse junto a un magnífico avión. Era un Gulfstream G700. Su fuselaje blanco brillaba bajo las luces del aeropuerto y tenía una audaz V de Vance Aviación grabada en su aleta de cola. La escalera ya estaba abajo. Un asistente de vuelo esperando en la cima con una sonrisa de bienvenida. Mientras subían las escaleras, el teléfono de Julián vibró en su bolsillo. Miró la pantalla. Era un mensaje de su directora de operaciones, una mujer aguda y sensata llamada Ana Chararma. El mensaje decía: acabo de recibir tu correo. ¿En serio? El acuerdo con Cointon está cerrado. El mercado reaccionará en cuanto se filtre esto. Sus acciones ya están en crisis. Julián escribió una respuesta rápida. 100% serio. Larga historia. Insubordinación del más alto orden. Preparar un comunicado de prensa. Cite diferencias irreconciliables en la cultura corporativa y los estándares éticos. Sin más comentarios. La respuesta de Anya llegó casi instantáneamente. Comprendido. Lanzamiento preparado. ¿Quieres vender en corto sus acciones? Julián rió entre dientes con tristeza. Anya siempre estaba 3 pasos por delante. Él respondió: no, no nos beneficiaremos de su colapso. Simplemente permitiremos que suceda. Guardó el teléfono mientras entraban en la cabina del avión. No era ostentoso, pero era el culmen del lujo y la comodidad. Asientos de cuero crema, madera oscura pulida e iluminación indirecta suave. Evelyn se hundió en una de las grandes sillas giratorias, se quitó los zapatos y encorvó los pies debajo de ella. La azafata apareció con 2 copas de champán frío. Lo auténtico, no lo que ofrece el salón. A los meteoritos, dijo Julián entregándole un vaso. A pijamas y películas tontas, replicó ella, chocando su vaso contra el de él. Se sentaron en un cómodo silencio mientras el avión rodaba y despegaba. Las luces de Nueva Jersey se extendían debajo de ellos antes de dar paso a la oscura extensión del Atlántico. No volaban a Londres, como se había anunciado en la sala de espera para beneficio de los curiosos, sino a su casa en una isla privada en el Caribe. Mientras tanto, de vuelta en el Salón Polaris, la segunda ola de karma estaba golpeando. Eleanor y Harrison Cointon quedaron en estado de shock. Los demás pasajeros ahora los miraban con una mezcla de lástima y desprecio. La señorita Albrecht, la encargada del salón, se acercó a ellos. Su rostro era una máscara de neutralidad profesional. El señor y la señora Cointon, dijo, con la voz desprovista de su anterior calidez.
Su vuelo a Aspen sale en 45 minutos desde la puerta C-123. Está en la siguiente terminal. Le sugiero que empiece a dirigirse hacia allá. Pero nuestras maletas, balbuceó Harrison. Nos revisaron el equipaje para el vuelo privado. Se ha dado instrucciones al personal de tierra de Vance Aviación para transferir su equipaje al vuelo comercial de United. La señorita Albrecht respondió suavemente. Son muy eficientes. Estoy seguro que estará bien. Luego dirigió su atención a Simón, que estaba tratando de hacerse invisible detrás de una maceta de orquídeas. Simón, dijo ella, bajando peligrosamente la voz. Mi oficina ahora. Simón parecía como si estuviera a punto de enfermarse físicamente. Lanzó una última mirada suplicante a los Cointon, la gente cuyo favor había conseguido de manera tan desastrosa. Ni siquiera lo miraron. Estaban demasiado absortos en su propio infierno personal. Se alejó arrastrando los pies detrás de la señorita Albrecht, como un hombre que caminaba hacia su propia ejecución. Lo despedirían antes de que los Cavington llegaran a su nueva puerta de embarque. Su carrera en el servicio de alto nivel quedó destruida permanentemente por un único y catastrófico fallo de carácter. El viaje a la Terminal C fue una vergüenza para Eleanor y Harrison. Ya no eran los dueños confiados y arrogantes del universo. Eran solo dos personas. Sus ropas caras ahora parecían disfraces, sus rostros pálidos y demacrados. El caos habitual del aeropuerto, sobre el que habitualmente flotaban, ahora parecía presionarlos ruidosamente y de forma vulgar. Cuando Harrison revisó su teléfono, el primer temblor del terremoto ya había ocurrido. Un amigo de Wall Street le había enviado un mensaje de texto frenético. ¿Qué está pasando? Al escuchar rumores locos, Vance se retiró. Las acciones de Cointon se están desplomando en las operaciones fuera de horario, bajando ya un 15%. Llámame. Harrison le mostró el teléfono a su madre. Ella miró fijamente la pantalla, con la mano temblando. 15%. Fue un baño de sangre. Y el mercado ni siquiera había abierto oficialmente aún. Esto no puede estar pasando, susurró con su voz. Es una pesadilla. No lo haría, dijo Harrison, más para sí mismo que para ella. Él no nos arruinaría por un malentendido. Pero él sabía que estaba equivocado. Habían visto la mirada en los ojos de Julian Vance. Esto no era un negocio. Esto fue personal. Y así lo hicieron. El duro karma no era solo la ruina financiera que ahora se aceleraba con cada segundo que pasaba. Fue su carácter público. La historia era demasiado buena y demasiado dramática para contenerla. Los demás pasajeros en el salón tenían teléfonos. Tenían cuentas en las redes sociales. Cuando el vuelo comercial de Cavington avanzaba lentamente por la pista, la historia en su forma más incipiente ya estaba empezando a difundirse. Un tuit de un bloguero tecnológico que estaba en el salón. La cosa más loca acaba de pasar en Newark Polaris. Pareja de viejos ricos. Piense en los villanos de una película de John Hughes. Acosar brutalmente a una mujer negra tranquila. Resulta que ella es la doctora Evelyn Reed, esposa de Julian Vance y el genio detrás de su tecnología. Él apareció, canceló un acuerdo de $1.000 millones con ellos en el acto y voló con ella en su G700. Esto no lo puedes inventar. #Karma es multimillonario. El tuit, con su irresistible mezcla de justicia social, altas finanzas y poder de celebridades, se volvió viral casi instantáneamente. Fue retuiteado por periodistas tecnológicos, comentaristas sociales y miles de personas comunes que se deleitaron con la historia de un acosador que recibió su merecido. Los nombres aún no eran públicos, pero lo serían. La prensa económica conectaría los puntos con despiadada eficiencia. Por la mañana, Cavington Industries estaría inextricablemente ligada a una historia de intolerancia pública y suicidio corporativo. A bordo del Gulfstream, el teléfono de Julian volvió a sonar. Fue una alerta de noticias del Wall Street Journal. El titular era duro.
Cavington Industries se desploma en las operaciones fuera de horario mientras la asociación con Banzer y Newells colapsa en medio de rumores de desacuerdos éticos. Julián le mostró el teléfono a Evelyn. Ella leyó el titular con expresión compleja. No hubo alegría, ni regocijo triunfal, solo un suspiro profundo y triste. Construyeron su propia Julián, dijo en voz baja. Lo único que hicimos fue negarnos a apagar el incendio. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Eve, respondió, tomándole la mano. Simplemente dejar que las consecuencias de las acciones de la gente se cumplan. Las consecuencias para los Cavington apenas comenzaban. El colapso financiero fue rápido y brutal, pero las consecuencias sociales, la humillación pública, serían aún más devastadoras. Habían volado a Newark como titanes de una era pasada. Se irían como paracaidistas caídos en desgracia, con sus nombres grabados para siempre en una historia con moraleja para la era moderna. El karma no solo fue duro. Fue una aniquilación total y absoluta. El amanecer en Aspen suele ser de serena belleza. El sol corona las montañas, bañando el mundo con una limpia luz alpina, prometiendo un día de recreación y relajación para los adinerados clientes del Hotel St. Regis. Para Eleanor y Harrison Cointon, sin embargo, la luz de la mañana que se filtraba a través de las persianas de su suite se sentía como una lámpara de interrogatorio. No habían dormido. Su noche había sido una frenética e insomne confusión de llamadas telefónicas sin respuesta, mensajes de texto llenos de pánico y el brillo sombrío e hipnótico de las pantallas de televisión y tabletas. Observaron impotentes cómo la historia de su propia desgracia pública mutaba y se propagaba como un supervirus digital. La etiqueta Hascointon Karma era tendencia mundial. El tuit anónimo inicial había sido reemplazado por artículos periodísticos a gran escala. Expertos del sector, citando fuentes desde la sala de estar, habían atado los cabos. El Wall Street Journal, Forbes y Bloomberg habían publicado relatos condenatorios. Sus nombres, Eleanor y Harrison Cointon, eran ahora públicos, sus rostros junto a titulares sobre la autodestrucción corporativa y la intolerancia. Ya no eran solo villanos de una historia. Eran los antagonistas avergonzados. Exactamente a las 9:30 de la mañana, hora del este, la Bolsa de Valores de Nueva York abrió sus puertas. Era el momento que habían estado temiendo. Harrison estaba sentado en el borde de su cama, con su portátil abierto, observando el símbolo bursátil de Cavington Industries, CI, en tiempo real. Ya estaba en caída libre antes de la apertura del mercado. Pero, en el momento en que sonó la campana de apertura, el suelo se derrumbó por completo. Las acciones no solo cayeron, se desplomaron. Fue un acantilado vertical de rojo. Bajó un 30%, luego un 40%, luego un 50%. Las operaciones tuvieron que detenerse 2 veces en los primeros 10 minutos para evitar una caída total. El teléfono de Eleanor, que había estado ominosamente silencioso durante horas, comenzó a sonar. Era Charles Worthington, el director principal del consejo de Cavington Industries y un hombre cuya familia había sido aliada de los Cavington durante 3 generaciones. Eleanor respondió con mano temblorosa. Charles, comenzó, con la voz débilmente ronca. No lo hagas. Charles soy yo, Eleanor. La voz al otro lado gruñó, despojada de todo su habitual refinamiento aristocrático. ¿Qué has hecho? ¿Qué demonios has hecho? Tengo fondos de pensiones, inversores, miles de empleados en la línea, y tú y ese inútil hijo tuyo incineraron toda la empresa con una copa de champán en la sala VIP de un aeropuerto. Fue un error, Charles. Un malentendido. Un malentendido, rugió. Nuestro principal prestamista, Barclays, acaba de convocar una reunión de emergencia para revisar nuestras líneas de crédito. Nos reclamarán la deuda, Eleanor. Citaron el catastrófico daño a la reputación y la demostrada inestabilidad de los accionistas mayoritarios. Ese eres tú. No solo eres racista. Eres malo para el negocio.
Ambas cosas ya no son mutuamente excluyentes. La línea se cortó. Eleanor miró fijamente el teléfono en su mano como si fuera una serpiente venenosa. El pilar social de su vida, lo único que valoraba casi tanto como su riqueza, comenzaba a desmoronarse. La siguiente llamada fue de la presidenta del Comité de Adquisiciones del Museo Metropolitano de Arte, una junta en la que Eleanor había formado parte con orgullo durante 2 décadas. La conversación fue breve, cortés y absolutamente brutal. A la luz de las noticias recientes, consideraron que lo mejor para el museo era que presentara su renuncia de inmediato. La misma llamada llegó 1 hora después de la organización benéfica del hospital que presidía. Estaba siendo borrada sistemáticamente del mundo que tanto se había esforzado por dominar. Su nombre, antaño una llave que abría todas las puertas, ahora era una carga. Harrison, mientras tanto, se hundía en un infierno diferente. El suyo era uno de rabia y negación. Caminaba de un lado a otro por la suite del hotel como un animal enjaulado, desviando toda culpa. «Esto es una trampa», gritó, lanzando un jarrón de $1000 contra la pared, donde se hizo añicos. «Es una cacería de brujas. ¿Desde cuándo es un delito señalar que alguien no pertenece? Es culpa de Vance. Es un multimillonario activista que intenta darnos un ejemplo». Empezó a hacer llamadas frenéticas a sus propios amigos, una red de bebés de fondos fiduciarios y enfermos mentales. Pero la recepción fue fría. Nadie quería que lo asociaran con él. El contagio social se extendía. Era radiactivo. Sonó su teléfono. Era un número bloqueado. Contestó enojado. «¿Qué?», espetó. «¿Es Harrison Covington?», preguntó con voz tranquila y profesional. Era un reportero de una importante cadena de noticias. «Estamos publicando una historia de seguimiento sobre el colapso del acuerdo con Vance Cointon. Hemos recibido varios informes de exempleados de la empresa de su padre sobre un patrón de comportamiento discriminatorio y un ambiente de trabajo hostil, y varias fuentes lo citan a usted específicamente. ¿Podría usted comentar las acusaciones de repetidos comentarios racistas y sexistas hechos al personal a lo largo de los años?» A Harrison se le heló la sangre. Estaban cavando. Ya no se trataba solo del aeropuerto. Esto fue todo. Toda su vida de arrogancia y crueldad desenfrenadas estaba siendo auditada en público. Sin comentarios, gritó y colgó el teléfono de golpe. Él sabía que todo había terminado. La historia del salón no fue un incidente aislado. Fue simplemente el que quedó captado por la cámara, por así decirlo. Fue la llave que abrió un armario lleno de esqueletos. El karma duro no fue un evento único. Fue un fracaso en cascada. Fue el comienzo de comprender que las reglas habían cambiado. Su dinero y su nombre ya no podían protegerlos de las consecuencias de su carácter. De hecho, su riqueza y perfil público solo amplificaron su caída, convirtiendo su desgracia personal en un espectáculo internacional. El golpe final y aplastante llegó esa misma tarde. La junta directiva de Covington Industries, en un intento desesperado por salvar lo poco que quedaba, votó unánimemente expulsar a Eleanor y Harrison de sus cargos y diluir su participación mayoritaria a casi nada para apaciguar a los bancos. De hecho, fueron despedidos de su propia empresa familiar. El comunicado de prensa indicó que la compañía estaba explorando todas las opciones, incluida la bancarrota del capítulo 11, para proteger sus activos y a sus miles de empleados de la mala conducta personal de la familia Covington. La declaración fue una ejecución pública. Rompió el último vínculo. No eran simplemente pobres. Eran parás. Su propia empresa, legado de sus antepasados, los había culpado públicamente de su desaparición. A miles de kilómetros de distancia, en una terraza soleada con vistas a un mar turquesa, Evelyn Reed leía las noticias en su tableta. Julián se sentó a su lado, revisando los esquemas de un nuevo proyecto de desalinización de agua. No hubo celebración ni regodeo. Solo hubo un reconocimiento silencioso y sombrío. Todos esos empleados, dijo Evelyn en voz baja, sus pensamientos no estaban en los Covington,
sino en las personas inocentes atrapadas en el radio de la explosión. La gente en las refinerías, en las oficinas, son ellos quienes realmente pagarán el precio de su odio. Lo sé, dijo Julián tomándole la mano. Anya ya está trabajando en ello. Una vez que el proceso de quiebra esté claro, vamos a elaborar una propuesta para adquirir su infraestructura física. Las plantas, las rejillas con descuento. Podemos modernizarlos, convertirlos a energía limpia, recontratar a la mayor parte de la fuerza laboral y convertir algo tóxico en algo que ayude al mundo. Evelyn lo miró, con el corazón henchido de amor y orgullo. Esta fue la diferencia. Los Covington acumularon su poder, utilizándolo para herir y disminuir. Julián utilizó el suyo para construir, para reparar, para crear oportunidades a partir de la ruina. Esa tarde, cuando se ponía el sol, Eleanor Cointon recibió un último correo electrónico automático. Fue una notificación del banco. Debido al colapso de sus acciones, que habían sido utilizadas como garantía, sus líneas de crédito personales fueron congeladas y los préstamos multimillonarios de su apartamento en Park Avenue y su propiedad en Aspen estaban siendo reclamados. Estaban, a todos los efectos, sin hogar. Su mundo no acababa de ser sacudido. Había sido desmantelado sistemática y completamente, pieza por pieza, hasta que no quedó nada más que los escombros de su propia creación. ¿Cuál es entonces la lección de la caída de la casa de Cointon? Esta no era simplemente una historia sobre los ricos que se hacían más ricos y los arrogantes que recibían lo que les correspondía. Fue un duro recordatorio de que en nuestro mundo interconectado, el carácter es capital. El prejuicio es una deuda que tarde o temprano acabará por pagarse. Eleanor y Harrison Cointon no perdieron su fortuna porque derramaron una bebida. Lo perdieron porque revelaron que sus almas estaban en quiebra mucho antes que su empresa. Miraron a la doctora Evelyn Reed y vieron un objetivo cuando deberían haber visto un titán. Valoraron el color de su piel por encima de su intelecto, y al hacerlo, fueron autores de su propia ruina. Su valor nunca estuvo en duda. Suyo fue el veredicto, y el mundo, con un poco de ayuda de un jet privado y un tuit viral, dio el veredicto. Si esta historia resonó contigo, si crees que el respeto es la moneda definitiva y que el karma es el mejor contador del universo, entonces tómate un momento para darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de justicia, giros del destino y la poderosa verdad de que lo que se da, se recibe. Gracias por escuchar.